Saludos afectuosos, amada familia de Nuevo Amanecer. Es un verdadero privilegio para mí estar nuevamente con ustedes para que juntos exploremos la palabra de nuestro Dios. Continuamos con nuestra serie ¿Quiénes somos en Cristo?, basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En esta ocasión nos corresponde el texto del capítulo 4, versos 17 hasta el 21. Permítanme hacer una oración para dedicar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, bendecimos y exaltamos tu nombre en esta mañana. Gracias porque nos permites acercarnos a ti y bendecir tu nombre y glorificarte. Ahora cuando vamos a abrir tu palabra, pedimos que intervengas en nuestras vidas y permitas que todos podamos comprender este mensaje de tu palabra como si fuésemos niños de 5 años. Te pedimos, nuestro buen Señor, que abras nuestro corazón para que tu palabra se anide en ella con una actitud mansa de nuestra parte y podamos experimentar transformación. Dios amado, abre nuestro entendimiento. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Padre bendito, en tus manos nos abandonamos y esperamos tu gracia sobre nosotros, permitiendo que tu palabra genere transformación en nosotros. Oramos, nuestro buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchos cristianos viven inmersos en una corriente mundanal, siguiendo patrones de comportamientos pecaminosos, entre los cuales se encuentran atrapados. Por ejemplo, podemos conocer de cristianos que su manera de hablar no glorifica a Dios en ninguna forma. Caen en críticas, juicios, murmuraciones, chismes y una manera de hablar grotesca con palabras vulgares, soeces, obscenidades. Y cuando comparamos la vida de un hijo de Dios con estas características verbales con otra persona que no sigue a Jesucristo, encontramos que no existe ninguna diferencia entre ambos. Y entonces nos preguntamos, ¿tiene sentido esto que una persona que es hija de Dios viva de manera similar a alguien que no sigue a Jesucristo? Este era el caso de los creyentes de la iglesia de Éfeso. Por esa razón, el apóstol Pablo les escribió en su carta a partir del capítulo 4 exhortaciones que los invitaban a seguir un camino de santidad. Ahora bien, estos creyentes de Éfeso vivían entre la mundanalidad y la fe. Y eso es acerca de lo que queremos conversar en esta oportunidad. Cuando la vida de un hijo de Dios no es consona con su identidad en Cristo. Leamos lo que el apóstol Pablo le dijo a estos creyentes de Éfeso en el capítulo 4, el verso número 17 hasta el 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Cuando leemos este texto, salta a nuestra vista una enseñanza central y es la siguiente. El Hijo de Dios necesita identificar si se encuentra inmerso en una corriente mundanal y decidir parar a fin de seguir
el modelo de vida de Jesús. Hay algunos objetivos que me gustaría proponerme alcanzar en esta oportunidad junto con todos ustedes. Una vez finalizada la exposición de este texto, tú y yo habremos sido desafiados a ser hombres y mujeres que tomemos conciencia acerca de la necesidad de detener la inercia mundanal que pudiera ser una trampa en la que algunos hijos de Dios hemos caído. En segundo lugar, habremos sido persuadidos a despertar a la realidad de quiénes somos en Cristo y cómo Jesús se nos reveló para que crezcamos a su estatura. Para desarrollar el mensaje central que encontramos en el texto de Efesios 4, 17 al 21 y alcanzar estos dos objetivos que nos hemos propuesto, el apóstol Pablo nos presenta en este texto dos llamados enérgicos, de tal manera que tú y yo podamos comprender que el Hijo de Dios necesita identificar si se encuentra inmerso en una corriente mundanal y decidir parar a fin de seguir el modelo de vida de Cristo. El primer llamado que nos presenta el apóstol Pablo en este texto es un llamado a parar la inercia mundanal. Entendemos por inercia la incapacidad que un objeto, un cuerpo o una persona tienen para detener el movimiento en el cual se encuentran. Estos creyentes de la iglesia de Éfeso en el siglo I se encontraban inmersos en distintas corrientes mundanales. En la primera parte de esta carta que ya hemos expuesto, que se encuentra en el capítulo 1, verso 3 hasta el capítulo 3, el verso 21, el apóstol Pablo tiene un tono completamente lleno de emotividad, de gozo, de alegría, por las múltiples bendiciones que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando llega a esta segunda parte de su carta, entendiendo, digamos, las dos partes grandes de la carta a los Efesios, una del capítulo 1 al 3 y otra del capítulo 4 al 6, él cambia su tono. Pasa de un tono de gozo, de alabanza, de exaltación a Dios por las múltiples bendiciones que ha llevado a cabo en la comunidad gentil de los Efesios en Asia Menor, a un tono exhortativo, a emociones rígidas, a emociones circunspectas, a emociones en cierta medida que rayan en algún momento en un llamado de atención con mucha firmeza. Estos creyentes de Éfeso, ellos habían vivido antes de Cristo en una corriente mundanal que generaba el principado representado en Éfeso por Diana de los Efesios. En el capítulo 2, versos 1 y 2, encontramos esta realidad. Pero a pesar de ser personas que habían sido escogidas desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, de haber sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios, a pesar de haber experimentado el perdón de sus pecados, la redención por la sangre de Jesucristo, de tener herencia en Cristo Jesús, de haber sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia eterna. A pesar de haber sido objetos del amor de Dios en el devenir de la historia de la redención y permitir que fueran parte de la familia de Dios, que fuesen templo santo para morada de Dios por su Espíritu. A pesar de que Dios, en su multiforme sabiduría, hizo que los creyentes gentiles tuvieran parte en la herencia que Dios había prometido al pueblo de Israel. A pesar de toda esta gama
de bendiciones extraordinarias, estos creyentes de Éfeso se encontraban en una variedad de corrientes mundanales. En el capítulo 4, verso 1 al 16, hace un ruego extraordinario el apóstol Pablo a que ellos se mantuvieran en armonía y unidad. Luego, a partir del verso 17 de este capítulo 4, él se pone aún más rígido, más serio, más circunspecto en lo que va a plantearles y les dice: esto digo y requiero en el Señor. Este encabezado a lo que va a decir posteriormente habla de ese tono exhortativo, habla de esa rigidez, de esa circunspección que ahora va a exhibir el apóstol Pablo frente a los creyentes de la iglesia de Éfeso. ¿Y qué es lo que les dice y requiere en el Señor? Que no anden como los otros gentiles. Esto es extraordinario cuando lo consideramos a la luz de la estructura verbal desde el idioma original del Nuevo Testamento, el griego koiné. La estructura verbal indica que estos creyentes no era que Pablo les estaba diciendo: no comiencen a tener conductas que son propias de corrientes mundanales de otros gentiles que no tienen a Cristo en su corazón. No. La estructura verbal nos indica que estos hijos de Dios amados estaban inmersos en una corriente de mundanalidad y el apóstol Pablo le dice: ¡hey! Paren la inercia mundanal en la que se encuentran. Una inercia que es semejante a la de las personas que no conocen a Jesucristo. Y entonces él comienza a describir cómo andan los gentiles que no tienen a Jesucristo en su corazón, indicando de esta forma que ellos estaban en los mismos pasos que ellos estaban inmersos, me refiero a los efesios hijos de Dios, en las mismas corrientes mundanales, siguiendo patrones de pecados particulares. En la descripción que el apóstol Pablo hace, presenta 4 tendencias que tenían estos gentiles en Éfeso que no tenían a Jesucristo en su corazón. En primer lugar, andaban conforme a una mente absolutamente vacía. Una mente vacía es una mente que da lugar al ocio. Y sabemos que el ocio es el padre de todos los males. Por otro lado, tenían una mente entenebrecida, llena de tinieblas. Recordemos que el contexto histórico de Éfeso es precisamente un contexto histórico esotérico. Los creyentes de Éfeso habían practicado el culto a Diana de los Efesios. Y los que no tenían a Jesucristo en su corazón aún mantenían su mente entenebrecida. También podemos entenderlo como una mente cauterizada que es incapaz de reflexionar, que es incapaz de darse cuenta que vive sumergido en una corriente pecaminosa, en una corriente mundanal. La tercera descripción que hace el apóstol Pablo de estos gentiles que no tenían a Cristo, con los cuales él estaba comparando la vida de los hijos de Dios en Éfeso, era que estos gentiles tenían una vida ajena a Dios. Y había 2 razones por esta vida. Uno, la ignorancia que había en estos ciudadanos de Éfeso que no tenían a Jesús en su corazón. Y una segunda razón, había dureza en el corazón. El apóstol Pablo entendía perfectamente que los gentiles sin Cristo
vivían así y tenían derecho a vivir así por causa de la ignorancia que hay en ellos y por causa de la dureza del corazón. No obstante, no se explicaba por qué los efesios convertidos al cristianismo mantenían esa tendencia pecaminosa también. Como que si hubiesen ellos ignorancia acerca de las demandas de Dios, acerca de la voluntad de Dios para ellos. Pablo los llama a reflexión. Deténganse. Paren esa inercia mundanal en la que se encuentran. Porque están actuando como los gentiles que viven al margen de Dios, al margen de la voluntad de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Pero ustedes no son ignorantes. Tenemos que leer tras las líneas lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ustedes pudieran llegar a tener dureza de corazón que tiene que ver con conocer lo que es la voluntad de Dios, conocer cuáles son las demandas de Dios y no ser sensibles a ellas, no amoldarse a ellas. Puede que ustedes tengan dureza de corazón, les dice Pablo, pero deben parar esa inercia mundanal en la que se encuentran. Y la cuarta descripción que hace el apóstol Pablo de estos gentiles que no tenían a Jesucristo, con los cuales él estaba comparando a los hijos de Dios en Éfeso, porque estaban viviendo en esa corriente mundanal, era que se habían rendido a la lujuria, se habían rendido al libertinaje sexual. Recordemos que el culto a Diana de los Efesios, este culto esotérico, idolátrico, era un culto en el que la inmoralidad sexual estaba presente, orgías en todo momento. Y parece que estos cristianos de Éfeso continuaban en esta corriente de mundanalidad. Una corriente que estaba marcada por la idolatría, la hechicería, la borrachera, la lujuria, las orgías, desórdenes sexuales y por la insubordinación de la mujer al hombre por el modelo de Diana de los Efesios. Ahora, el apóstol Pablo les dice, paren, hagan un alto reflexivo. Ustedes han tenido un encuentro con Jesucristo, pero están viviendo como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo un entendimiento entenebrecido, cuyas vidas están ajenas a Dios y se han rendido a el libertinaje sexual. Ahora, tenemos que pensar en nosotros. Nosotros, en pleno siglo XXI, como seguidores de Jesucristo, bien podemos caer inmersos en una corriente de pecado, en una corriente mundanal, y ver esto como algo normal. Ver esto como que definitivamente todo el mundo lo hace, ¿y por qué nosotros no hacerlo? Hay muchos cristianos, como mencionaba al principio, que tienen una manera de hablar procaz, vulgar, con obscenidades, critican, caen en chismes, calumnias, le hacen la vida de cuadrito a otras personas a través de la crítica, a través de la murmuración, a través del chisme. Hay cristianos que lamentablemente viven inmersos en una corriente de mundanalidad donde el desorden sexual es la característica diaria. Lamentablemente, algunos hijos de Dios ven esto como normal, vivir juntos sin haberse casado, vivir en fornicación, vivir teniendo fantasías sexuales, vivir de la pornografía, vivir inmersos en la masturbación. Todo esto, lamentablemente, son comportamientos que pertenecen a una corriente mundanal y muchos hijos de Dios
lo debemos decir con tristeza, se encuentran inmersos en esta conducta pecaminosa, en esta corriente mundanal. Otros hijos de Dios viven inmersos en la mentira, en la corriente mundanal de la mentira. Para ellos, mentir es lo más normal. Y, e incluso son capaces de justificar las mentiras. Hasta algunos les ponen colores y dicen, bueno, una mentirita blanca, oye, no está mal. Vemos a esto como algo normal y no puede ser, mis queridos hermanos. Mentira es mentira. Y la mentira, de alguna manera, nos alinea con el propio Satanás, a quien Jesucristo mismo declaró como el padre de mentira. Él dijo, cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Y un cristiano que ve como algo normal la mentira, no solamente está inmerso en una corriente de mundanalidad signada por la mentira, sino que se está identificando con el padre de la mentira, que es Satanás. Otros creyentes viven en una corriente mundanal de violencia verbal, agresión verbal hacia su cónyuge, agresión verbal hacia sus hijos. Viven en una corriente mundanal de maltrato a su cónyuge y lo ven como algo normal. Hay otros que se encuentran inmersos en una corriente de consumo de alcohol y lo ven absolutamente normal. Van a reuniones de familia y beben a la par de familiares que no tienen a Jesucristo en su corazón y llegan incluso al estado de ebriedad igual que los demás. Pero esto es normal y no puede ser, mis queridos hermanos. Hay otros que están inmersos en una corriente mundanal de corrupción. Y usted me dirá, Jorge, pero corrupción, eso es para los que están en las altas esferas gubernamentales en el país que tocan la cosa pública. Bueno, simplemente el hecho que cuando un fiscal de tránsito te pesca en la infracción de las leyes de tránsito, ya sea que te comas un semáforo, ya sea que estés estacionado en un lugar prohibido, y se te acerca y te dice, ciudadano, por favor, permítame su documentación, los papeles del vehículo. Y usted viene y se los entrega de forma muy amable. Y de pronto el hombre comienza a hacer las clásicas preguntas. Caballero, ¿usted dónde trabaja? ¿Cuántos son los miembros de su familia? Y usted comienza a dar información. Cuando él se percata que usted puede tener la posibilidad de mojarle la mano, pasarle dinero debajo de la mesa, entonces viene el argumento final. Mire, caballero, déjeme decirle lo siguiente. Usted tiene que pagar 10 unidades tributarias por esta infracción de tránsito. Aparte de eso, tendrá que pagar el estacionamiento, que es altamente costoso, y la grúa. Ahora estamos en tiempo de cuarentena y esto es complicadísimo, ir a los bancos para pagar las unidades tributarias. Mire, yo le voy a recomendar más bien, deme $20 y solventamos esto. Y esa persona, probablemente un cristiano que ha caído inmerso en la corriente de la corrupción, cede ante la matraca que este fiscal de tránsito le está haciendo, y entonces viene el movimiento, mira, bueno, vete para acá un momentico, se ponen así como, usted sabe, un tanto escondido detrás del carro y saca la billetera, y bueno, vemos esos movimientos clásicos de matraca de la cual somos víctimas y que algunos, lamentablemente, incluso hijos de Dios, caen inmersos en esa corriente. Y lo peor es que lo ven como algo normal. Ahora, cuando hay una gran escasez de gasolina en el país, bueno, sabemos que hay autoridades
que están puestas supuestamente para mantener el orden y hacer cumplir las leyes, pero que no se logra, lamentablemente. Entonces se le acerca a alguien y le dice, oye, mira, tengo cierta prisa, ¿qué posibilidades habría que me permitas pasar? Y yo tengo por aquí $20 que te puedo dar. Bueno, eso se llama soborno. Y eso es pecado también. Y esa persona pudiera ser un hijo de Dios que ha caído inmerso en la corriente de la corrupción. Y esto lo vemos todos los días, mis queridos hermanos. Y tengo que decirlo con tristeza. Hay otros que caen en la evasión de impuestos. Cada año, el 31 de marzo, es la fecha tope para hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Y entonces, bajo el pretexto inútil de decir que este gobierno, como todos los gobiernos anteriores, roban de las declaraciones de impuestos que los ciudadanos honestos hacemos. Yo no voy a declarar impuestos. Yo voy a maquillar esa declaración de impuestos. Entonces hablo con mi contador, que probablemente el contador es cristiano también. Y entonces le dice, mira, tú sabes cómo es esto aquí en este país. Yo no voy a contribuir con la corrupción administrativa de la nación. Maquíllame esa declaración. Y entonces el contador, que probablemente es cristiano, le dice, mire, ¿y cuánto quieres pagar? Mira, que no exceda los 3, 4 millones de bolívares soberanos. Entonces, ese contador viene, maquilla la declaración y fácilmente se evaden los impuestos sobre pretexto de la corrupción administrativa. Mis queridos hermanos, no estamos hablando del hecho de que no pequemos. Todos pecamos. Yo peco tanto o más que ustedes. Pero el Hijo de Dios auténtico es uno que se siente incómodo con el pecado. En este sentido, no comulga, aunque cometemos algún tipo de pecado, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye, nos arrepentimos, confesamos el pecado y nos apartamos. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. También nos dice la Biblia que si alguno ha pecado y lo confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice Juan también en su primera epístola en el capítulo 2. Así que, mis queridos hermanos, no estamos hablando de no pecar, estamos hablando del peligro de caer inmersos en una corriente de pecado, mantenernos en ella, navegar en ella como algo normal. De esto es lo que estamos hablando, de este peligro. Y allí es donde radica el verdadero problema. Podemos pecar, pero tenemos la prerrogativa de arrepentirnos, confesarnos y apartarnos del pecado. Pero el peligro y el problema real es quedarnos inmersos en esa corriente mundanal. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Dios nos hace este llamado enérgico a nosotros también. Paren la inercia mundanal en la que nos encontramos. Paren. Nos está diciendo Dios en esta ocasión. El apóstol Pablo no solamente hace este primer llamado enérgico a parar la inercia mundanal en la que nos encontramos, sino que hace un segundo llamado de tal manera que tú y yo, como hijos de Dios, podamos comprender que necesitamos identificar si estamos inmersos en una corriente mundanal y decidir parar a fin de seguir el modelo de vida de Cristo. Y ese segundo llamado enérgico en el capítulo 4, versos 17 al 21, es un llamado a despertar a la realidad de nuestra identidad en Cristo. El apóstol Pablo, en el verso número 20, comienza con una conjunción adversativa, pero. A mí me encantan los pero del apóstol Pablo. Nosotros tenemos un dicho que dice, mira, no hay pero que valga, pero hay momentos que el pero sí vale
Y uno de esos momentos es este, en el capítulo 4, el verso número 20. Pablo dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Este es un llamado enérgico a despertar a nuestra identidad en Cristo. Estos creyentes de Éfeso, ellos habían tenido un encuentro personal con Jesucristo. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, vemos el ministerio de Pablo en Éfeso y vemos a estos ciudadanos de Éfeso venir arrepentidos a Cristo, confesando sus pecados. Incluso hicieron una hoguera inmensa con los libros de brujería que ellos tenían, porque era una ciudad eminentemente esotérica. Y Pablo fue testigo de ese proceso de conversión y les dice, hey, paren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes no han aprendido así a Cristo. Hey, ¿en qué momento de la vida ustedes perdieron la brújula? ¿En qué momento perdieron el norte? Hey, ¿qué les pasa? Despierten. Ustedes no son así. Esa no es su identidad. Esa no es su naturaleza de vida. Ustedes realmente oyeron a Cristo y fueron por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús se nos ha revelado a todos los que seguimos a Dios. Y esa revelación que Jesús ha hecho de sí mismo no es la de un Jesús mundano, como el que presentan, por ejemplo, en el libro El Código Da Vinci, que fue llevado a la pantalla grande también, un Jesús mundano incluso, que estableció relaciones maritales con María de Magdala. No, ese no es el Cristo que nosotros hemos aprendido, ese no es el Cristo que se nos ha revelado a nosotros. El Cristo que se nos ha revelado a nosotros, dice el apóstol Pablo, es uno que ha aprendido la obediencia, conforme a lo que el autor a los Hebreos nos presenta en el capítulo 6, que aunque era hijo, tuvo que aprender la obediencia. ¿Y la obediencia a qué condujo a Jesucristo? Lo condujo a el más alto nivel de santidad, de fidelidad a Dios. A esto lo condujo la obediencia. Y el Jesucristo que se nos ha revelado a nosotros es un Cristo santo. Un Cristo que fue tentado en todo, pero en Él no se consiguió pecado. Un Cristo realmente digno de ser imitado en la santidad, seguir sus pasos. Cristo se nos ha revelado como alguien humilde. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis queridos hermanos, el Cristo que se nos ha revelado a nosotros es un Cristo cuyo comportamiento glorifica a Dios. Y nosotros estamos llamados a seguir el modelo de Cristo a causa de nuestra identidad en Él. Somos hijos de Dios y necesitamos vivir como Cristo. Hay algunos refranes populares entre nosotros que nos ilustran esto de manera muy clara. Hijo de gato, caza ratón. Hijo de tigre, nace pintado. De tal palo, tal astilla. Bueno, el Hijo de Dios vive como Jesucristo. Este es nuestro modelo de vida. Por eso, este llamado enérgico que llega casi a rayar en un regaño, en un llamado de atención fuerte, firme, férreo, a los creyentes de Éfeso es también para nosotros. Y es despertar a la realidad que nosotros tenemos en nosotros mismos y es nuestra identidad en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios y necesitamos vivir conforme al modelo de Jesucristo. Mis queridos hermanos, la vida cristiana no es fácil. Quien diga que la vida cristiana es fácil es porque vive en un mundo de fantasías. La vida cristiana es una vida que está bombardeada constantemente por mensajes que te inducen a pecar. Toda tentación viene de Satanás y del mundo y de nuestras concupiscencias, las cuales las conoce Satanás.
Así que la vida cristiana no es fácil. Nadie está diciendo que esto es fácil, que esto de vivir conforme al modelo de Jesús, esto es de forma automática como si fuésemos robots. No. Pero mis queridos hermanos, necesitamos frenar en nuestra vida esa inercia mundanal en la que algunos cristianos han caído. Y necesitamos despertar a la realidad de nuestra identidad. Mi querido hermano, estos creyentes de Éfeso lamentablemente estaban experimentando lo trágico y triste que pudiera llegar a ser la vida de un hijo de Dios que no vive según su identidad en Cristo Jesús. Recordemos el mensaje que nos deja este texto. El Hijo de Dios necesita identificar si se encuentra inmerso en una corriente pecaminosa, en una corriente mundanal, y decidir parar a fin de dar paso al modelo de vida de Cristo en sí mismo. Dos llamados hace el apóstol Pablo. El primer llamado enérgico es a parar la inercia mundanal, y lo hace en los versos 17 al 19. Y un segundo llamado es despertar a la realidad de nuestra identidad en Cristo, en los versos 21 y 22. Me gustaría plantearte dos preguntas reflexivas que nos servirán de base a ti y a mí para poder experimentar transformación en nuestra vida. La primera pregunta es, ¿puedes identificar si tu vida se encuentra inmersa en una corriente de pecado? ¿En una corriente mundanal? Tómate unos segundos y piensa. Puede ser una corriente mundanal de la manera de hablar, corrompida, con chismes, murmuraciones, críticas, obscenidades, groserías, malas palabras. Puede ser una corriente de vida de maltrato verbal hacia tu cónyuge, hacia tus hijos. Puede ser una corriente mundanal de violencia social. Puede ser una corriente mundanal de la mentira. Puede ser una corriente mundanal de una sexualidad desordenada. Puede ser una corriente mundanal de corrupción administrativa. ¿Qué sé yo? Pero es importante que hagas un alto reflexivo y veas si tu vida se encuentra inmersa en una corriente mundanal. Luego que has identificado, la segunda pregunta es, ¿qué crees que sería lo que Dios pide de ti? ¿Querrá Dios que continúes en esa corriente mundanal, marcada por un patrón pecaminoso que desagrada a Dios? ¿O querrá Dios que tú salgas, frenes esa inercia, te salgas de la trampa en la que alguna vez caíste y comiences a seguir el modelo de vida de Cristo, un modelo de santidad, un modelo de obediencia que lo llevó a la santidad, que no cometió pecado a pesar de haber sido tentado en todo? Mi hermano querido, mi hermana en Cristo, es imprescindible que tú y yo como hijos de Dios marquemos la diferencia con respecto a los que no siguen a Jesucristo. Nosotros somos la reserva espiritual, moral del mundo. Y si nos comportamos igual que los demás, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Reflexionemos en esto, no tiene ningún sentido. Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia estriba en seguir el modelo de vida de Jesús, la santidad. La obediencia que nos conduzca a la santidad, querido hermano. Por eso, en esta mañana, quiero invitarte a que reflexiones, que no se trata de no pecar, ya lo expliqué. Se trata es de ver normal el pecado en nuestra vida. Permíteme darte algunas sugerencias que nos van a orientar a ti y a mí a poder experimentar transformación. Número 1, identifica si tu vida se encuentra inmersa en una corriente de pecado. Número 2, hazte consciente de la misma. A veces
simplemente no estamos conscientes. Entonces, hazte conciencia de la misma. En tercer lugar, ora a Dios expresándole tu arrepentimiento y deseo de seguir el modelo de vida de Cristo. Y por último, mi querido hermano, comienza hoy mismo a seguir el modelo de vida de nuestro Señor Jesús y Él te va a honrar. La gracia y la paz de Dios sean contigo de una manera muy, muy especial.